Muchas veces esas marcas al inicio no me daban un centavo, porque yo lo hacía como quiero aprender, quiero aprender. ¿Ves? El error que cometen los emprendedores ya mayores de 35 años es precisamente no darse la oportunidad de conocer lo que les interesa a los jóvenes. Y viceversa. También muchos jóvenes no se dan la oportunidad de conocer lo que les interesa a otros emprendedores. Bien te puedes relacionar, no es algo muy funcional para ellos, porque como ellos mismos lo dicen, ellos están aprendiendo a hacer negocios. Muchas veces no saben ni siquiera qué tipo de negocio necesitan para hacer crecer el suyo, o sea, con quién asociarse, no tienen ni siquiera esa información. Estás en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile, un espacio creado para emprendedores que buscan cuestionar, crecer y dar voz a esas conversaciones que pocas veces se tienen. Prepárate para reflexionar y crecer con conciencia. Al Chile. Buen día. Hoy vamos a tener una plática muy incómoda aquí en Al Chile, porque tenemos que hablar de negocios y juventud. Muchos jóvenes quieren formalizar sus negocios. Lo que no quieren es que los miren por encima del hombro y hoy hablaremos del respeto, la profesionalización y la comunidad. ¿Sabían ustedes que hoy en día existen 30.4 millones de personas entre 15 y 29 años en México, de los cuales 52.3 están económicamente activos? Bueno, de esta comunidad de empresarios y de gente que mueve a México, por llamarlo así, el 65% de empresas fueron fundadas por personas menores de 35 años, imagínense. Los giros más comunes es el de servicios con el 39.6%, el de productos con 36.1% y ambos que se fusionan están como en un 24.3%. Si se dan cuenta, realmente es muy fuerte la presencia de estos giros en el comercio o en el sector económico. Los canales que más venta tienen o que son usados para poder llegar a estos consumidores, pues es en primer lugar el presencial y está también teniendo un auge muy importante las redes sociales como Facebook e Instagram. Hay jóvenes listos para hacer las cosas bien. Lo que no quieren es un gurú, sino un aliado. Y hoy en Al Chile vamos a sumar porque eso sí es lo que se necesita. Formalizar un negocio no debería significar perder la esencia, pero ¿cómo acompañar sin aplastar? Esa es la pregunta incómoda del día de hoy. ¿Y si el verdadero networking fuera un acto de humildad? Bienvenidos a esta plática incómoda para construir sólidamente. Cuando el ego entra antes que el saludo. Ay, esta va a ser una plática incómoda que nadie quiere tener. Y es que en Al Chile tenemos que hablar sobre redes que construyen o destruyen. Y bueno, hoy estamos muy felices porque nos acompaña Michelle Chalico. Ella tiene una semblanza muy interesante porque es escritora, oradora, emprendedora social y bueno, pues tiene una trayectoria que va a mezclar el arte, la educación y el activismo. Es campeona mundial de poesía escrita y recitada por mujeres en la Feria Internacional del Libro del Zócalo del año 2018. Ha publicado en México y en España, y créanme, eso realmente es complicado, yo lo sé. Y bueno, ha representado a la Ciudad de México en múltiples espacios. La verdad es que al leer su semblanza nos hace ver el potencial de la juventud, porque fíjense, estudió creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde también fue locutora y guionista de radio. Fundó el taller Dance Cover K-Pop Multifandom. Enseña literatura a infancias vulnerables a través de coreografías y letras traducidas. Es un proyecto que está respaldado por la Embajada de Corea del Sur, o sea,
No es improvisado, no es así como que ahorita se me ocurre, está respaldado por algo muy interesante. Y su formación en oratoria la llevó a hablar en el Congreso, en el Senado y la Cámara de Diputados. Michelle es fundadora de la revista feminista La Coyol y creadora del networking U35, una escuela de emprendimiento para jóvenes menores de 35 años que combina formación con sesiones de networking. Este proyecto ha sido reconocido por aceleradoras como Builder, Pitch Day, de Victoria 147. Y bueno, pues su historia como emprendedora nace desde la resiliencia, tras enfrentar la violencia de género, y hoy se dedica a abrir espacios seguros, formativos y colaborativos para jóvenes que quieren profesionalizar sus negocios, pues sin egos, sin jerarquías tóxicas, y hoy nos acompaña para hablar de redes que suman, jóvenes que quieren hacerlo bien y cómo incomodar para construir una comunidad. Al Chile, bienvenida, Michelle. Gracias. Primero que nada, les agradezco la invitación. Para mí es un enorme honor estar aquí hoy con ustedes. Quiero comenzar esta entrevista con algo muy bonito. Hubo un evento hace unos pocos días que fue el Foro de la Mujer de Emprende Soal, y que más adelante vamos a hablar de esa hermosa comunidad. Yo ahí tuve el gusto de colaborar con Aurea en el área de redes sociales, y en ese mismo evento pasó algo muy bonito, que conocimos a Yusafat Espinosa. Él en una publicación de Instagram menciona algo que me resuena a mí, me hace mucho eco en este momento, porque él fue recientemente invitado de Ismael Cala en su programa de entrevistas, y dice: yo alguna vez me imaginé estar ahí, que me entrevistaran, que me hicieran esa distinción de alguna manera y ese honor, porque era mi sueño. Y yo estoy viviendo ahorita lo mismo que él vivió, lo estoy viviendo con ustedes, chicas. Para mí es un sueño que me hayan invitado. Muchas gracias. Para nosotros también es un honor, porque es muy importante conocer estas visiones y sobre todo creo que tienes mucho que contar. De inicio, me gustaría preguntarte cómo está conformada tu organización y también, si puedes así como también agilizar esto, es cuál es el mensaje más relevante de tu movimiento en apoyo a los jóvenes. Ya sí que es una pregunta que va en dos niveles, pero creo que está relacionada y me encantaría que nos hablaras sobre esto, qué es tu organización y cuál es el mensaje que ofreces. Me gustaría empezar por contarles un poco, y voy a hacer lo más breve que pueda, sobre cómo empezó este proyecto. Ese proyecto inició, bueno, para empezar se llama Networking U35. Inició porque yo soy emprendedora y activista y escritora desde niña. Entonces yo en mis primeros años, antes de que cumpliera la mayoría de edad, sufrí de muchas cosas que son abusos, y que en su momento yo no lo supe. Me entero ya cuando soy adulta, y no tenía como las herramientas de cómo defender todo eso. Por ejemplo, a mí me robaron muchos textos, hubo textos que se publicaron en físico y nunca me dieron regalías, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente cuando eres un escritor joven, te gana mucho la emoción de decir, por ejemplo, me van a publicar, y más si es en otro país, ¿no? Me van a publicar, van a difundir mi texto, y empiezas a dar tus textos a todo el mundo, a cualquier editorial, porque lo que quieres es hacer público, quieres que la gente te conozca. Y en medio de eso surgen muchísimos abusos, muchísima explotación. Uno de los abusos más fuertes que yo tuve fue ya pasando la mayoría de edad, pero de todas maneras muy joven, y fue que me contrataran como escritora fantasma con un pago que realmente no correspondía a la magnitud del trabajo que me pedían hacer, porque me pedían que les ayudara como jurado en un concurso estatal. Entonces, si es un concurso estatal, quiere decir que tiene pues el patrocinio y el respaldo del gobierno, y que debe haber un buen pago. En mi caso ni siquiera hubo un contrato oficial. O sea, de ese tipo de abusos estamos hablando en este momento.
Cuando yo empiezo ya a tener varios emprendimientos, porque después de que pasó todo esto, yo me decidí a emprender mi propia editorial, por así decirlo, y saqué varias publicaciones, pues yo me fui haciendo de algunas redes de contactos y aparte fui representando a la ciudad en muchos concursos, fui conociendo gente y eso me ayudó a hacer una red. Y al ver que yo ya tenía los conocimientos, la red, la influencia, por decirlo de alguna manera, como para llegarle a otros jóvenes, decidí hacer algo para que a ellos no les pasara lo mismo. Empecé ayudando a puros jóvenes que se dedicaran a las letras o al arte, pero con el tiempo el proyecto se fue expandiendo porque yo me fui dando cuenta que esta necesidad de prevenir abusos a los jóvenes no es nada más para los artistas, es para todos los gremios. Entonces empezamos a hacerlo más grande y que entraran más giros. Y el proyecto, respondiendo a las preguntas ahora sí, el proyecto se trata de lo siguiente. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer a varios jóvenes emprendedores, me di cuenta de dos cosas muy tristes. La primera es que cuando se hace un networking de emprendedores en general, sin importar la edad, el porcentaje de jóvenes que acude es muy bajo, a pesar de que sí estén involucrados en las comunidades. Incluso en muchas redes de emprendedores en las que yo tengo el honor de estar, yo veo que sí hay emprendedores jóvenes. ¿Cómo lo sé? Porque a muchos los conozco en persona. Y cuando se hace el networking de la comunidad, no ves a prácticamente nadie menor de 35 años. A nadie. Entonces yo empecé a decir, ¿por qué no van? Hasta que un día dije, tengo que preguntárselos a ellos para que me lo digan directamente. Hago una encuesta y en esa encuesta resulta que ellos no van porque se han topado con experiencias muy desagradables al momento de hacer sinergia con algunos emprendedores más grandes que ellos. Experiencias que van desde que el emprendedor mayor ya va con este prejuicio de que el joven no sabe nada, de que el joven no quiere trabajar, de que es una generación perdida. Y muchas veces incluso se los dicen. Y la respuesta de los jóvenes es que yo no quiero trabajar con personas mayores que yo, porque literalmente me dicen que no sirvo para emprender, que soy muy joven, que no tengo experiencia, que me falta callo, por así decirlo. Entonces, por eso prefiero no relacionarme con ellos. Y la otra cosa triste que sucede es que cuando se llegan a hacer networkings y llega a acudir algún joven, este joven prácticamente nunca, si no es que nunca, se atreve a hablar. O sea, hay algo que hace que a ellos se les dificulte mucho la expresión ante público. De hecho, esto sucedió en las primeras sesiones de nuestro proyecto. Aunque convocamos a puros jóvenes, hacerlos hablar era muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen miedo a las formas en las que se les corrige. Muchos te comentan que se han encontrado con otros emprendedores que no saben distinguir entre hacer una crítica constructiva y atacar. Y que entonces, en su intento de supuestamente ayudarlos, terminan exponiéndolos y dejándolos en una posición muy vulnerable, por no decir que ridiculizándolos y tratando de humillarlos sobre todo. Estas cosas han hecho que los jóvenes no se quieran involucrar mucho en eventos de networking de emprendimientos. Entonces, ¿qué fue lo que yo llegué a la conclusión? Si tu problema como joven emprendedor para unirte a un networking es que no te sientes seguro en una comunidad donde hay gente más grande que tú, lo que podemos hacer es ofrecerte un espacio donde solamente vayan jóvenes, donde únicamente el networking se haga entre jóvenes. Y si tu problema es que no sabes cómo presentar tu negocio, que te da miedo, que te da timidez o que tienes algunas áreas de oportunidad en el emprendimiento, lo que podemos hacer es que en ese mismo espacio te demos una capacitación sobre estos temas que a ti te hace falta reforzar. Todo esto desde el amor, la comprensión, desde el saber que nosotros también pasamos por ahí y en ningún momento se les expone o se les humilla,
o se les ataca ni siquiera, porque esa no es la intención es construir. Entonces creamos este proyecto que se llama Networking 35, que inició por mis malas experiencias, que inició también por lo que yo recolecté en encuestas hacia otros jóvenes emprendedores, y así se fue creando un modelo de estudio. Actualmente yo estoy en colaboración con otra organización que se llama Yo Soy Pro, que es básicamente una escuela de negocios. Es de lo mejor que he visto en escuelas de negocios, y eso que conozco porque ya llevo mucho tiempo. Y estamos muy motivados por este proyecto. La verdad es que en mi cabeza sí estaba un poco la inquietud de saber por qué la segmentación. Y acabas de darme una explicación que duele, la verdad, porque al final de cuentas, yo tengo al revés, no sé si tengo 53, pero eh, la verdad es que yo en ese trayecto, pues también fui joven y entiendo perfectamente que pues en la juventud es cuando te vas haciendo de experiencia y obviamente pues eres inexperto y lo que estás buscando es el aprendizaje. Entonces, resulta doloroso ver que quienes emprenden, pues no puedan hacer esta empatía con otros jóvenes que están haciendo algo importante. Y yo, en lo personal, creo que en este momento el tiempo es de los jóvenes que tienen mucho mayor contacto con la tecnología, con nuevas formas de socializar, con nuevas dinámicas a las que nosotros como generaciones anteriores tenemos que aprender y a veces eso nos da miedo. Entonces, a veces las agresiones son también una manifestación de temor. Y bueno, pues para hablar precisamente sobre las emociones, yo creo que mi querida Mai, pues tiene algo que preguntarte. Primero agradecerte por abrir tu corazón, por abrir tus emociones. Y dentro de la violencia hay mucho abuso de poder, ¿no? El abuso de poder puede ser la edad, el abuso de poder puede ser el aparente conocimiento y tiene mucho que ver con esto, pero hay algo que de pronto como adultos se nos olvida. Nosotros tenemos que recurrir constantemente a lo que son las etapas de desarrollo, ¿no? Las etapas de desarrollo como para entender y comprender cómo un joven, como un adolescente o un adulto joven pueden comprender la información y no es porque sean tontos o porque nosotros como adultos seamos superiores. Sencillamente es otro modo de aprendizaje. Podríamos pensar lo mismo hacia los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? O sea, son etapas de desarrollo diferente, donde las expectativas son diferentes, donde la forma de aprender es diferente. Y creo que a veces es más fácil decir que los jóvenes, pues son unos delincuentes, son unos no sé qué, no saben qué quieren en la vida, pero creo que nos atrae más lo negativo que el ayudar y el adquirir una responsabilidad social con respecto a que estos jóvenes son el futuro del país. Creo que algo que nos enseñó la pandemia fue que realmente la gente que pudo salir adelante económicamente fue la gente que tenía un proyecto propio, ¿no? Fue la gente que movió la economía del país. Si no hubiera sido por esas personas, la economía del país se hubiera venido para abajo. Y creo que es ese parteaguas y es entender que la forma que conocíamos no significa que es la única adecuada, que hay otras formas y que tenemos que abrirnos a esto. Y bueno, después de este parámetro, creo que nos has hablado un poco de estas jerarquías tóxicas que se construyen a partir de un proyecto y cómo han manejado las emociones encontradas en esta realidad que enfrentan la motivación y el sentido de comunidad, porque algo que escucho mucho de ti es como ese sentido de comunidad, como cómo surge un proyecto a partir de una preocupación real por los otros.
O sea, no es porque me van a dejar dinero, no es porque eso quizás surgirá en el camino y no es que el dinero no sea importante. Aquí está nuestra querida Ana que nos habla de que el dinero sí es importante, pero llevado de una forma estratégica y también sin olvidarnos como de esta parte humana. Y yo en ti, algo que escucho que me encanta, es una parte humana muy grande y te lo agradezco mucho y te agradezco que lo traigas aquí sobre la mesa. Entonces, ¿cómo han manejado esas emociones en esta realidad que enfrentan la motivación y el sentido de comunidad? Gracias por el cumplido. Créanme que yo percibo lo mismo en ustedes, si no, no estaría aquí, porque una de las cosas más importantes que he aprendido en mi camino de emprendedor es que hay que saber elegir con quién hacer sinergias y con quién asociarte y con quién acercarte. Entonces, si no sintiera que estamos vibrando en la misma frecuencia, no estaría en esta entrevista. Respondiendo a lo que me pregunta la compañera Ivette, yo creo que esa es la pregunta más importante. No por quitarle mérito a las otras preguntas que me hagan, pero es que esto de cómo manejar las emociones sí me parece un punto principal en la juventud, porque existe una problemática y es que tenemos no la sensación, sino más bien a veces tristemente la certeza de que no se nos toma en cuenta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con este proyecto? Darle a la juventud precisamente lo que quería, ser tomada en cuenta. Antes de que lanzáramos el espacio, nos pusimos a preguntarles cómo querían que fuera ese espacio. Y ellos nos ayudaron a resolver ciertas cosas, como por ejemplo, el canal por el cual se van a hacer las sesiones. Yo la verdad confieso que esperaba otro tipo de respuesta. Esperaba que me dijeran ellos, no sé, pues ponlo en una página abierta a todo el mundo o hazlo en sesiones de videollamada abiertas a todo el mundo. Pero no, la realidad es que me están haciendo entender que para ellos es mejor un grupo cerrado, para que el mentor se pueda concentrar más en cada caso de ellos. Ese es un ejemplo. También otra cosa que ellos me han comentado es cómo quieren que sea la dinámica de la enseñanza. Porque algo muy interesante es que los jóvenes son los primeros en señalar las áreas de oportunidad de un networking. Y lo que te comentan es, no veo mucho caso de ir a un networking porque en primero yo sé que me van a atacar como joven. Y en segunda, si se llegara a hacer alguna sociedad con algún otro emprendedor, ¿cómo garantizo que tenga el seguimiento? O sea, como que están empezando a ver los networkings como eventos donde simplemente vas, desayunas, conoces gente, dices, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer negocio, y a la mera hora no se les da el trato que necesita una sociedad. O sea, como que ya no continúa el proyecto. Y ellos me decían, ¿cómo me garantizan que voy a seguir? Que lo que yo fui a construir ahí sí se va a realizar. Otro punto que te mencionan es que ellos no ven mucha utilidad en un networking donde no se compartan conocimientos académicos. O sea, ir simplemente a hablar del negocio de la gente y ver con quién te puedes relacionar no es algo muy funcional para ellos, porque como ellos mismos lo dicen, ellos están aprendiendo a hacer negocios. Muchas veces no saben ni siquiera qué tipo de negocio necesitan para hacer crecer el suyo, o sea, con quién asociarse, no tienen ni siquiera esa información. Por lo tanto, agradecen cuando es un lugar donde pueden conocer a alguien que les comparta sobre eso. Entonces, lo que nosotros decidimos fue crear un proyecto en el que en una misma sesión se dé una clase, por así decirlo, de algún tema que a ellos les interese, el cual además lo eligen ellos, y se realice el networking ahí mismo. Pero algo muy interesante es que los jóvenes sí reconocen la importancia de escuchar a las otras generaciones. O sea, sí quieren aprender de la gente que tiene la experiencia. En ningún momento se quieren como hacer esta separación generacional. Entonces, aquí lo que hicimos fue, ok, tú me estás diciendo que lo que no quieres por el momento, hasta que aprendas a tener tus herramientas para hacerlo bien
y para defenderte en caso de una agresión o ataque, es hacer el networking con las personas que ya no son de tu generación. Pero no me estás diciendo que no quieres que ellos entren a la sesión y que puedan enseñarte algo. Está perfecto. Por lo tanto, la decisión de la organización es, si eres una persona mayor de 35 años, ¿puedes entrar? Sí, pero ¿a qué? En el papel de conferencista. Al networking, a la parte de la sesión donde se hace el networking, ya no por la seguridad de los jóvenes, más que nada. Hemos tenido muchos problemas porque la gente nos ha señalado y nos ha dicho, es que están discriminando a la gente mayor. Y hemos tenido que explicarles de muchas maneras esto que les estamos mencionando a ustedes, que en ningún momento nuestra intención es hacer una discriminación y mucho menos separarnos. Simplemente queremos, primero, que los jóvenes se doten de herramientas para poder responder ante un networking con gente más grande. Eso es lo primero que queremos. Y sí ha sido, en las emociones es un tema, porque ahorita esta generación tiene algo que muchas personas lo ven como un defecto, yo la verdad lo veo como una cualidad. Y es que si ellos ven algo que no les parece, te lo dicen inmediatamente. No es que sean de cristal, como dicen por ahí, no es que sean hipersensibles, es que ellos tienen la valentía de reconocer cuando se les está agrediendo y no se dejan, te lo dicen. De hecho, yo tuve hace unos días una videollamada, una conferencia en videollamada, que lo impartió una diputada, y ella nos mencionaba esto, que en el entorno político a la generación joven se le conoce como una generación débil, porque no aguantan toda la presión que es estar ahí, y porque son como cristal. Y en esa sesión yo le comenté a ella, es que la gente que dice que los jóvenes somos de cristal, es gente que ni siquiera sabe de ciencia. ¿Por qué? Porque para que un cristal se rompa, tiene que pasar algo. Tiene que haber un impacto sobre el cristal o tiene que haber un cambio de temperatura que provoque el estallido del cristal. Pero no se rompe de la nada. Con los jóvenes es lo mismo. Para que un joven se queje de algo, tiene que haber algo mal, algo que lo esté vulnerando y algo que le esté afectando. No se van a quejar de la nada. Lo que nos compartes, porque sin duda es algo muy importante y muy como no tomado en cuenta, ¿no? Y muy fuerte. Y creo que tiene que ver con edad, ¿sabes? Pero creo que también tiene que ver con calidad humana. Yo he visto gente mayor, digo, y me voy a atrever como a mencionarlos, a Ricardo Cuevas y Erika Torres, tienen en su equipo gente joven trabajando, porque ellos dicen que les da frescura, pero los tratan como empresarios. Los tratan como empresarios y los toman en cuenta y más bien los apuntalan y los empujan para que puedan lograr eso. O sea, como dicen, esto que estén aquí es un camino para que logren lo que quieren lograr, ¿no? Por ejemplo. Y creo que tiene que ver mucho con esta calidad humana, o sea, con una cuestión de, como te decía hace un momento, ¿no? Como entender que son el futuro, o sea, que son el futuro, que uno está de paso por acá y que ellos son los que van a ir construyendo y que además las cosas como están no ha sido por ellos, es porque de alguna manera les hemos dejado esos retos y esas dificultades, ¿no? Esas dificultades para poder hacer. Y creo que más de cristal, yo siempre digo que los niños por ser niños, los adolescentes por ser adolescentes y los adultos jóvenes no son tontos, son personas y merecen un respeto. Si nosotros nos vamos a la Convención de los Derechos del Niño, que se ha entendido mal, porque hay gente que dice, es que ya no les puede decir nada uno porque los derechos, pero si realmente nos vamos a leer
cuáles son los derechos no tiene que ver nada con eso que la gente dice, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener como más calidad humana. O sea, y eso no es una cuestión de edad. Eso es una cuestión de calidad humana, de trabajar en nuestra persona y de trabajar en nuestras emociones. Y muchas gracias por este proyecto que vienen haciendo. Creo que también el networking lo hemos transformado como en, yo siempre digo ven, toma tu desayuno y gana el del desayuno, pero los demás no obtienen absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que el networking es una co-construcción más que una ganancia. Y creo que tendríamos que volver a enfocarlo hacia ese lugar. Y está padrísimo esto que tú haces. Y bueno, mi querida Aurea quiere también preguntarte cosas muy importantes dentro de esta labor que tú realices. Gracias, Ivette. Gracias, Mitch, por estar aquí con nosotras. Y tú, como lo mencionaste, estuviste ahí conmigo en el Foro de la Mujer Soali. Si vieron en mis redes sociales, pues sí, yo fui como líder de medio y contenido para ese evento. Y yo puedo decir que mi equipo fue de diferentes edades. O sea, hubo gente joven y esta parte, pues, de un poquito de diferente edad. Y la verdad es que creo que todos entramos en sintonía, aunque no los pude juntar como en el mismo de vamos a hacer equipo, pero esto por logística, no por todo lo que se estaba haciendo, pero estuve detrás de ellos igual dándoles consejos, checar qué es lo que estaban haciendo. Y la verdad es que fue una experiencia, un reto muy grande para mí. Y la verdad, Mitch, qué padre que tengas esa actitud de decir yo quiero hacer esto, yo no importa aunque me sienta mal con mi rodilla, yo te apoyo. Eso es para mí un plus, porque yo estoy por cumplir ya los 30 años y yo puedo decir que cuando yo salí de la universidad a los 21, yo quería comerme el mundo así, abocado, así, de a todo lo que da. Y eso a mí me gusta mucho de esta parte joven, de todos los jóvenes con los que también he tenido la oportunidad de rodearme, que quieren crecer, que quieren aprender, pero sí tienen este miedo a meterse en este mundo de los negocios, a tratar de tener su negocio, pero buscan esa manera y de repente los juzgan. Yo puedo decir que, por ejemplo, aquí con el equipo de Al Chile, pues yo soy esta parte joven y la verdad es que yo aprendo mucho de ellas, yo aprendo mucho de lo que ellas tienen en su área y ellas también aprenden de mí. Y eso a mí me encanta porque es algo que nosotros queremos transmitir en el workshop y es algo que tu comunidad sí o sí deben de estar, porque nosotros no va a ser cualquier networking, no es nada más irte a sentar y platicar y tus 3 minutos, no. Realmente el workshop es que nosotras compartamos todo esto que tenemos de experiencia y que podamos compartirles herramientas que en ese momento lo aprendan en vivo, ¿no? O sea, que digan, me voy a llevar de aquí esto que aprendí. Y aparte, como lo hemos dicho en este programa de Al Chile, pues nosotros decimos las cosas al Chile. Entonces, la verdad me encanta que estés aquí, Mitch, y tú sabes que estamos en este mundo, pues, digital. Yo quiero preguntarte a ti, porque es algo que yo lo menciono mucho, pero quiero preguntarte a ti y ver esta parte joven. ¿Qué crees que sea tan importante para un emprendedor que desde un inicio tenga este acompañamiento visual y estratégico en su negocio? Logotipos, la imagen, ¿qué tanto significa esto y qué tanto podría ser como una guía de arranque para un negocio de un emprendedor? Este momento se podría resumir en una frase. Alguna vez escuché que alguien dijo, si no estás en internet, si no estás en redes, no estás. Y es la verdad. O sea, ahorita el que no produzca contenido en redes es como si no existiera en el mapa de los negocios. Así de simple. El logotipo a mí me parece algo pero tan importante que de hecho nosotros tenemos pensado que nuestro logotipo no lo hagamos nosotros, sino que lo vayan haciendo precisamente los chicos que participan en el networking. ¿Por qué? Porque tiene que reflejar la esencia de lo que el proyecto es. Y la esencia del proyecto son ellos. Entonces, por eso nosotros decidimos que vamos a destinar una sesión en especial para que ellos aporten ideas para hacer ese logotipo. Igual, el nombre no fue un azar que se nos ocurriera. De hecho, el nombre se lo puso uno de los socios fundadores, pero pues fue
tomándonos y basándonos en lo que son ellos, como nuestros beneficiarios, por decir de alguna manera. Pero sí, a mí todo esto me parece muy importante. Que me gusta es que quieren hacer esta comunidad partícipe de lo que es el logotipo. La verdad me parece muy bien. Creo que ahí ustedes pueden llenar de muchas ideas, de generar esta comunidad. Y qué bonito que lo lleves de esta manera. No se olviden de esta parte de diseñadora gráfica, porque es importante. Yo lo he mencionado que también no hay mejor persona para presumir tu negocio que tú en redes sociales, y es algo que yo motivo a mucha gente. A mí en mi caso, por ejemplo, me ha tocado personas ya de diferente edad que están un poquito más grandes y que le tienen miedo a la cámara, pero quieren hacerlo. Entonces, que la parte joven diga, no, ya las redes es mi cancha aquí, yo soy el experto en esto, es algo también muy bueno, pero creo que también igual deben de ellos de tener una línea y una guía para que puedan tener lo que mejor tenemos de redes sociales, expresar todo su conocimiento, también hacer estas alianzas, como tú decías al inicio, que si vas a un networking, continuar todavía estas alianzas y estas sinergias. Y ya pues por último quería preguntarte, ¿qué habilidades o herramientas sientes que pueden compartir los jóvenes en estas redes sociales y que no nada más se escuchen, sino que también se conviertan en estos proyectos sólidos? ¿Cómo es esto? Personal, yo creo que es algo bastante obvio decir que tienen que tener habilidades para las tecnologías, ¿no? Como por ejemplo, saber editar, aunque sea lo básico de audio, video o de imagen, aunque sea lo más elemental, es algo que tienen que saber. Pero más allá de eso, hay algo muy importante y muy necesario, que es que tienen que saber expresarse. Como dijiste tú, Aurea, perderle el miedo a la cámara. Yo no estoy muy de acuerdo con la gente que dice que, por ejemplo, ay, los influencers son buenos para nada. Estoy a favor de que hay algunos influencers que hacen contenido que es un poco cuestionable, por así decirlo. Y eso ya lo dejo a la interpretación libre de las personas, que ellos decidan qué es lo que es cuestionable para ellos. Pero, por otra parte, los influencers hacen una de las tareas más difíciles de la historia de la humanidad. Porque si uno se pone a leer libros sobre psicología y fobias y miedos, vas a encontrar que uno de los miedos más grandes en el ser humano en general es hablar en público. Y es el miedo al rechazo y al fracaso. Los influencers lo que hacen es enfrentar todos los días ese miedo. Y algunas veces vencer ese miedo. ¿Cuántas personas son capaces de hacer eso? Realmente es un porcentaje muy bajo. Entonces yo creo que ese es el valor que le aportan los chicos en redes sociales a la sociedad en general. Enseñarles que ese miedo es posible vencerlo. Y algo muy bonito es que hay muchos jóvenes que están dispuestos a compartir esos conocimientos con personas más grandes. El problema que tienen es que no saben técnicas pedagógicas para poder enseñar lo que saben. Eso también es un tema que vamos a tratar de reducir. Yo no digo que lo vamos a eliminar en mi proyecto, porque es algo que va a llevar mucho tiempo y que va a ser muy difícil y que se necesita colaboración de muchas personas, pero sí es algo por lo menos vamos a intentar ir contra de eso. Ahorita que estás mencionando esto, me hace pensar que parecemos que estamos en una guerra, que los jóvenes creen que las personas mayores los van a atacar. Y luego también yo he visto esta parte que las personas mayores creen que los jóvenes los van a atacar, por ejemplo, cuando suben un TikTok, ¿no? Que se ponen ahí en TikTok y que están grabando y que, oiga, señora, ¿por qué mejor póngase a hacer otra cosa, ¿no? Creo que parece una guerra, pero la verdad es que nosotros deberíamos de aprender a convivir y aprender, porque tanto los jóvenes deben de aprender como los grandes deben de aprender de los jóvenes. Ambos mundos son para un solo camino, que es emprender tu negocio, guiarlo, y entre mejor tengas experiencia,
ya sea de ambas partes, es mucho mejor que puedas llevar tu negocio. Entonces, pues te agradezco, Michi, que me hayas contestado esta pregunta. La verdad es que yo sigo muy contenta que estés aquí y mis compañeras también. Y además, Ana tiene otra pregunta que hacerte. Creo que no nada más tengo una pregunta, tengo un chorro, pero el tiempo nunca nos alcanza. Antes de empezar con lo que quiero aterrizar, me gustaría resumir esto. Hay talento, pero nada más hay que encauzarlo. Cualquier persona puede tener habilidades blandas y tenemos que hacer equipo para dar estas habilidades blandas a esta parte de la población que quiere tener también un reconocimiento por todo lo que ha podido obtener de empuje, de autoestima, de fuerza, de poder ser empresario a edad temprana, porque ¿quién no ha querido tener ese sueño desde joven, no? Entonces, hay pocas personas valientes que se están atreviendo a hacerlo y eso merece un reconocimiento. Por otro lado, yo me siento enaltecida y muy contenta porque al inicio del programa estabas diciendo que estás viviendo un sueño de tener esta entrevista con nosotras y bueno, yo creo que al final también me siento enaltecida de poder decir qué padre que hemos podido hacer este espacio para todas estas personas que quieren comentar, que quieren compartir y hacer llegar su voz a otras más que de pronto dices, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo, por dónde me meto? Pues aquí en el Chile tenemos esta oportunidad y Networking U35 tiene las puertas abiertas para que puedan venir y platicarnos porque también queremos escuchar no nada más lo que es bonito, sino también lo que es incómodo. Por eso el tema de pláticas incómodas para vivir feliz, ¿no? Y creo que hoy has hecho mucho hincapié en esto con este tema que traemos aquí al micrófono y creo que podemos hacer un equipo perfecto para que podamos tener este encauce, este camino, este acompañamiento hacia los jóvenes, porque como lo dice Aurea, no podemos estar en guerra. O sea, esto tiene que trabajar en equipo. Tenemos que hacer equipo, totalmente. Y bueno, ahora sí, siguiendo con lo planeado, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, si dentro de esta forma de trabajo tuyo, de lo que es el Networking U35, han tenido retos para formalizar a los emprendimientos, ¿no? Y cómo es que puedes identificar estos indicadores para saber si el joven que quiere ser emprendedor ya está listo para profesionalizarse. Créeme que si te contara a detalle la respuesta de la primera pregunta, no acabaríamos, porque hemos tenido tantos problemas. Bueno, yo en lo personal he tenido tantos problemas para hacer este proyecto, que a pesar de que este proyecto yo lo vengo pensando desde 2016, apenas hasta este año lo pude hacer. ¿Por qué lo vengo pensando desde ese tiempo? En 2016 yo todavía era universitaria, me tocó que me mandaran a hacer prácticas a la Biblioteca Vasconcelos y ahí me di cuenta de algo bien particular. Había jóvenes, principalmente adolescentes, bailando K-pop afuera de la biblioteca. Entonces, como yo tenía el contacto con servicios estudiantiles, les dije, ¿y por qué no bailan adentro? ¿Por qué los tienen allá afuera? O sea, si quieren atraer a la gente en la biblioteca, pues pónganlos a bailar aquí. Nunca me imaginé que ese comentario sí iba a llegar a oídos de dirección y que a las pocas semanas me iban a decir, ¿sabes qué? Te damos luz verde para que entren a bailar, siempre y cuando el taller se los des tú. Entonces yo así empecé a diseñar modelos educativos a través de la corporalidad, del movimiento, ¿no? Me di cuenta que si hacemos uso de la música y de la danza, que yo en ese momento no sabía absolutamente nada de danza, pero me di cuenta que si nos tomábamos de ahí de la música y del movimiento del cuerpo, podíamos facilitar el aprendizaje en la mayoría de los jóvenes. ¿Por qué? Porque estas dos cosas les interesan. Entonces los predispone a aprender cualquier cosa que les digas o que les comuniques a través de estas dos cosas. Así surgió como mi primer diseño educativo. Funcionó muy bien. Se fue, ese mismo proyecto se llevó a otros centros educativos como son la red de faros. Llegó esto a oídos de la Embajada de Corea gracias a que ellos hacen un concurso de textos al cual yo mandé la redacción de la investigación que hice en pedagogía para poder hacer todo esto. Y ellos me otorgaron un reconocimiento que es un honoris de reportera honoraria. Después de ahí, yo dije, a ver, este mismo modelo, ¿cómo lo puedo yo aplicar para otras cosas?
Entonces lo empecé a trabajar y a trabajar y empecé a descubrir más o menos cómo impartirle clases a los jóvenes y lograr que tuvieran un aprendizaje significativo, ¿no? Descubrí que, por ejemplo, si tú les enseñas, en mi caso que yo enseñaba literatura, si tú enseñas literatura a los jóvenes basándote en las cosas que a ellos les gustan, tienes un 100% de probabilidades de que van a adquirir los conocimientos. Yo llegaba y les enseñaba cosas como de retórica a través de ponerlos a ver anime. Y les ponía a leer mangas y les ponía a leer novelas juveniles. Entonces ellos como que sentían que yo los estaba tomando en cuenta, que los estaba considerando y eso los predisponía a aprender. Cuando llego al tema del emprendimiento, yo dije, a ver, ¿qué es lo que les interesa a los jóvenes emprendedores? Y me encontré con lo que a ellos más les interesa son las redes sociales. ¿Por qué? Porque más allá de que lo ven como el canal para difundir su negocio, perdón, la simple idea de ver o consumir el contenido y de crearlo les llama. ¿Y qué fue lo que dije yo? Dije, de aquí soy, voy a empezar por aprender yo a hacer contenido. Entonces yo empecé a aprender a hacer contenido, que de hecho lo que yo hice fue ofrecerme a trabajar con marcas. Muchas veces esas marcas al inicio no me daban un centavo, porque yo lo hacía como quiero aprender, quiero aprender. Y más allá de las redes, descubrí que hay un formato en específico de redes que le llama la atención a los emprendedores jóvenes. Se están dando cuenta de que hay un potencial muy grande si tú juntas las redes con los videojuegos. De hecho, si tú, por ejemplo, entras a las páginas de los emprendimientos de jóvenes y ves cómo son sus book trailers, por llamarlo así de alguna manera, te vas a dar cuenta de que cuando son animados, tienen algunas técnicas de animación y movimientos que se utilizan en sus videojuegos favoritos. Entonces yo dije, tengo que aprender a hacer redes y tengo que aprender a hacer videojuegos. Lejos de que yo me asustara y me alejara y dijera, ay, no, esto no es para mí porque nunca me ha gustado jugar videojuegos, la verdad. Me interesé en por qué les gustan. Aprendí a hacer un videojuego. No soy programadora ni nada, pero yo lo que hice fue aprovechar mi área de conocimiento. Como soy escritora, dije, no puedo colaborar en un videojuego programando, pero sí puedo colaborar escribiéndolo. Entonces lo que hice fue participar en varias jams donde se hacían videojuegos con el objetivo de hacerle marketing a algunas marcas famosas, entre ellas FEMSA. Así fue como fui empezando mi camino de yo entender y aprender qué es lo que les interesaba a los jóvenes. Ahorita cuando yo llego y me presento en algún lugar y les digo que yo sé manejar algunas cosas del marketing en videojuegos, ya es como una garantía de que voy a tener por lo menos su atención, porque es lo que les gusta. Entonces sí, yo creo que muchas veces el error que cometen los emprendedores ya mayores de 35 años es precisamente no darse la oportunidad de conocer lo que les interesa a los jóvenes. Y viceversa, también muchos jóvenes no se dan la oportunidad de conocer lo que les interesa a otros emprendedores. Tenemos que mostrar un interés genuino, no nada más es algo de dientes para afuera, ¿no? Creo que todos estamos listos para formalizar nuestros negocios, pero no tenemos ese acompañamiento, esa persona que confía en nosotros y que nos guíe y que tenga la paciencia también de podernos decir el paso a pasito, porque obviamente nadie nace sabiendo. O sea, creo que ese es algo importante, primicia de todo negocio, nadie nace sabiendo, tienes que aprender, tienes que involucrarte, tienes que juntarte con personas que realmente te den lo que estás buscando. Y fíjate que a esto voy con un ejercicio pequeño que quiero hacer y que me gustaría que también la audiencia estuviera con esta interacción con nosotras, porque creo que no nada más se trata de dejarlo aquí y que nos escuchen y que nos vean, sino también nosotras queremos escucharlos. Por lo tanto, quisiera saber si alguien de la audiencia puede también comentarnos y en un momento dado también, Mitch, si tú puedes participar con este ejercicio. Fíjate que quiero que piensen en 3 personas con las que han hecho networking recientemente, en menos de un mes. Y
quiero que evalúen estas preguntas para saber si estas personas fueron realmente importantes en este networking, porque de aquí vamos a emprender o de entender más bien que el emprendimiento tiene que empezar a poner límites y el networking tiene que empezar a ser muy específico a lo que yo realmente quiero. No todo el networking es lo que yo voy a aceptar, ¿no? En el mundo de lo que hay afuera, no todo es networking. Entonces, quiero que me digan, por ejemplo, de estas 3 personas que están pensando, si sumó conocimiento, energía o colaboración a su emprendimiento, a su persona, o lo contrario, si los drenó en tiempo, en autoestima y claridad. Qué fuerte poder empezar a identificar esto, porque tenemos nosotros, como lo decías hace un inicio, de la diferencia entre la generación de cristal que piensan que se rompen con cualquier cosa, pero que más allá de eso es porque fue vulnerado, vamos a caer en estas respuestas ahorita, ¿no? Creo que la acción aquí es limpieza estratégica, limpieza emocional, porque al chile no todo es contacto con una conexión genuina, ¿no? No todo es realmente que quieran sumar, sino que quieren absorberte. Entonces, Mitch, ¿te gustaría darnos tus respuestas? ¿Por dónde quieren que empecemos? ¿Por las buenas o las malas? Empezar por las malas, para que vean que ahora sí, es decir las cosas al chile, ¿no? Como dicen ustedes. La primera, una emprendedora ya mayor me contacta y me dice que necesita una campaña para redes, que si yo le puedo ayudar o a hacer la campaña o a conseguir quien le haga la campaña. Cuando ella me da ese mensaje, yo le digo, ¿para qué producto lo necesita? Y resulta que este producto que ella necesitaba promover es un producto que muy difícilmente usaría un joven, porque me estaba pidiendo promover algo antiedad. Y yo decía, pero a ver, en redes sociales no creo que esté su cliente ideal, a menos de que se centre usted solamente en Facebook. Podría haber una posibilidad de que alguien mayor de 40 años pues se concentrara en esa red y lo vieran. Pero en TikTok y en Instagram, aunque lo viralizáramos, solamente que dirigiéramos el mensaje al hijo o al nieto del cliente ideal de usted. Cuando yo le hago esa observación, pues no se lo tomó muy a bien, obviamente, y no terminó muy bien, que digamos. Segunda mala experiencia, llego a una empresa, me dicen que necesitan a alguien igual para dirigir el área de marketing, en específico querían un copy, y me dicen, pero fíjate que el programa que necesitas para escribir no lo tengo instalado en la computadora, te lo voy a instalar. Entonces, pues yo cometí el grandísimo error de confiarme, acepté entrar a la campaña y pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no me instalaban ningún programa ni de escritura ni de edición. Yo tuve que entregar la parrilla a como pude. Fue una mala experiencia. Aprendí que es muy importante para la gente que se dedique tanto a escribir como a redes, que todos los programas que tú sepas que vas a usar tienen que estar ya instalados al momento que tú llegas a trabajar. O sea, si la persona que te contrata te promete que te los va a instalar, es mala señal. Tercera mala experiencia, créeme que me cuesta recordarlo, porque en general he tenido buenas experiencias, pero me voy a permitir, debido a que no recuerdo otra experiencia reciente, regresarme a mis inicios de emprendedora. Les comenté hace un momento que en mis inicios me transearon muchas veces. Y una de esas veces fue en un concurso estatal donde el gobierno de un estado contrata a un escritor de mucho renombre para que él sea el jurado oficial del concurso nacional de cuento infantil. Entonces él acepta y a la mera hora, cuando ve la cantidad de libros o de textos que le llegan, me dice, ¿sabes qué? Necesito que entres a trabajar conmigo como mi escritora fantasma. Y yo en ese momento me deslumbré porque dije, es mi oportunidad de trabajar con un escritor famoso. Y aparte es mi oportunidad de trabajar
con el gobierno de un estado. Y me habían prometido la luna y las estrellas y lo que ustedes quieran, y a la mera hora ni siquiera hubo un contrato. Terminé haciendo el trabajo, sí, pero sin contrato, sin prestación, sin un sueldo digno de un trabajo como ese, y obviamente, como era escritora fantasma, no me apareció mi nombre ni siquiera en los créditos. Entonces, lección de vida para emprendedores que se dediquen a escribir y a redes: no sean escritores fantasmas. No se dejen deslumbrar por el hecho de trabajar con alguien famoso o con alguien que tenga como más experiencia y al cual ustedes se admiren. A veces la gente abusa de eso. Ahora vamos con las buenas. Aquí yo creo que sí sería justo que dijéramos los nombres, porque estamos resaltando cosas positivas, ¿no? Como dicen por ahí, los aplausos son en público, las correcciones son en privado. Entonces, por eso sí voy a decir los nombres. En primer lugar, una de mis experiencias más bonitas recientes, si no es que la más bonita, son ustedes, chicas. Porque yo ya estoy considerando esta entrevista como el inicio de un intercambio Youth Networking, porque obviamente voy a difundir el workshop hasta que la gente se harte de que lo vea difundido. Ustedes serían mi primera experiencia bonita, reciente. Segunda experiencia bonita, reciente, fue en el foro de la mujer Emprende Soali. Específicamente fue con Aurea y con Asincli. Asincli, fíjense que para quien no la conozca, vamos a darles una pequeña introducción, que Asincli es la fundadora de Amaranto Soali, una empresa de alimentos, por decirlo de alguna manera, que le ha ido muy bien. Y es aparte la fundadora de la comunidad de emprendedores Emprende Soali. Y ella me rompió muchos prejuicios y muchos estereotipos que yo tenía. Porque antes de conocerla a ella, yo venía de una racha, por decirlo de alguna forma, donde me había encontrado con actitudes muy malas de algunos emprendedores. O sea, ni siquiera lo puedo mencionar como una mala experiencia en el momento de hacer networking, porque ni a eso llegábamos. Entonces yo, cuando supe que Asincli era una mujer más grande que yo, que era una mujer que se dedicaba a un giro diferente al mío y que ya estaba en como una esfera más grande de la que yo estaba, dije, es que muy probablemente me encuentre con esa misma arrogancia que encontraba en otras personas. Y resulta que cuando la conocí a Asincli, me cayó el hocico, por decirlo de alguna manera, porque es un amor de persona. De verdad, es una mujer tan sorora, porque está siempre a la disposición de apoyar a otras mujeres emprendedoras. Y es una mujer tan solidaria porque ese amor ella también lo transmite con hombres emprendedores. Entonces sí fue una experiencia muy bonita poder darme cuenta en una persona que, como lo acaban de mencionar ustedes, hay de todo. Y así como hay emprendedores mayores que no tratan bien a la juventud, hay emprendedores más grandes que tú que te tratan increíble. Una de ellas es así. Otra experiencia bonita es con la persona precisamente que me ayudó a fundar el networking, que se llama Francisco Rodríguez. Él es un coach de negocios, es uno de los principales responsables de Yo Soy Pro, que es una escuela de negocios muy grande. Yo, cuando lo conocí, igual esperaba que por el prestigio que ya tiene su escuela, él no quisiera colaborar conmigo. Dije, me va a decir, es que tú vas empezando, yo cómo voy a colaborar en una escuela que va iniciando. Pero fue todo lo contrario. De verdad, a veces me sorprendo, porque también se dan casos donde la gente que ya tiene mucha experiencia y un proyecto exitoso es más accesible que la gente que va iniciando. Y todos estos 3 ejemplos los pongo precisamente porque quiero sí mencionar algo que Ivette lo comentó. Yo lo quiero como
explicarlo un poquito mejor hacia mi proyecto para que no se malinterprete de qué va el Networking U35. Y Beth decía que también hay emprendedores más grandes que te pueden aportar cosas interesantes y que quieren trabajar con jóvenes. Es verdad. De hecho, mi objetivo en el proyecto de Networking U35 es crear una especie de rebote. Lo que queremos hacer es que los conferencistas que vayan a impartir los temas académicos y a dirigir los networkings sean personas mayores de 35 años, de cualquier edad sin importar, que compartan sus conocimientos con los jóvenes. ¿Esto para qué? Para que al momento de que los jóvenes adquieran esos conocimientos, incluyendo saberes sobre cómo compartir lo que ellos van construyendo o lo que ellos saben, puedan salir y ayudar a los emprendedores mayores. O sea, si yo como joven, por medio de un emprendedor mayor, aprendo algo y aprendo además cómo enseñar, voy a tener una herramienta para después salir con emprendedores más grandes que yo y compartirles lo que aprendí. Eso es lo que se quiere hacer. Por eso mismo nosotros les hemos dicho a los conferencistas que han ido, si tú ves en los asistentes algún joven que te interese y que tú quieras seguir trabajando con él afuera, no tenemos ningún problema de que se lo digas. Porque la intención es de que lo que él aprenda aquí lo replique para construir una sociedad más unida con los emprendedores mayores. Wow, pues muchas gracias. Qué bonito reconocimiento de tu parte. Nosotras felices de que podamos hacer sinergia y que sí, efectivamente, nuestro workshop no se trata justo de hacer un networking donde todo el mundo va, está platicando, nosotras cobramos y ahí se ven. No. Aquí la idea es que ustedes tengan conocimiento, que puedan también tener como este acompañamiento de mira, las cosas van a empezar a trabajar así. Para que cambien hay que empezar a cambiar, ¿no? La microrevolución ha sido siempre un factor muy importante para lograr estos cambios. Y bueno, pues gracias por estas tres buenas, tres malas, ¿no? Nos quedamos con las ganas de saber los nombres de las tres malas, la verdad. Pero bueno, lo dejaremos para después. Ahora vamos a hacer una actividad un poquito más interesante y muy corta. Esta actividad es muy importante porque vamos a regalar un pase. El costo del boleto de nuestro workshop está en 699 y ese es el regalo de 699 pesos porque les vamos a dar un pase a la persona que nos pueda mandar una explicación a lo mejor muy burda, ¿no? Porque debería de ser algo ya muy bien trabajado, pero cuando iniciamos es bien complicado, entonces por eso necesitamos este acompañamiento. Esta respuesta la tienen que mandar a mi número de WhatsApp 5591-098499 y nos tienen que mandar mensajito o audio, pero solo con 10 palabras, explicando de una manera clara, atractiva y profesional, sin rodeos. Solo 10 palabras, ¿qué significa su negocio? Entonces, tienen a partir de cuando termine el episodio y hasta el mediodía de hoy para que nos los puedan compartir también en redes si ustedes gustan. La idea es que podamos escucharlos, podamos estar conociéndolos. Y pues vamos a empezar con el ejercicio. Mitch, dame estas 10 palabras de tu Networking U35. Es difícil resumirlo en 10 palabras, pero a ver, lo intentaremos. Es un espacio de construcción de conocimientos entre jóvenes. Listo. Así de sencillo, qué bonito, porque ya se terminó el tiempo. Ya llegamos al final de este hermoso episodio, pero antes no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que podamos tener esta interacción. Recuerden, también estamos aquí en YouTube, en Facebook e Instagram. También tenemos TikTok por si no lo conocen. Como último paso de este bello episodio, quiero dejar este ejercicio para que la audiencia lo trabaje en casa, para que puedan tener esta reflexión, que nos dejen comentarios aquí en el episodio en YouTube, que nos escriba cada una de estas personas para poder avanzar. ¿Qué es lo que se debe saber? ¿Qué actitud se debe tener? ¿Qué valores puedes compartir que empaten conmigo en un networking? Y sobre todo, si estás tú buscando desde un ego o desde una estrategia. No busques quien te admire, busca quien te impulse. Aquí en el Chile Conecta, Crea y Emprende,
En el workshop que tenemos programado para el 6 de noviembre de 9 a 2 de la tarde vamos a estar haciendo esto justamente. Regístrense en el link que vamos a dejar aquí abajo y nos vemos. Gracias, Mitch. Gracias, chicas. La siguiente semana estaremos conectadas. Gracias, chicas. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile,